La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Voces Comunes es una convocatoria abierta a las agrupaciones sociales, civiles, vecinales, medioambientales y comunitarias del AINILEBU, con el propósito de difundir y promover sus iniciativas, labores y actividades. Espacio en Construcción producirá un programa audiovisual para cada propuesta seleccionada, la cual será estrenada por nuestras redes sociales. Convocatoria abierta hasta el 3 de mayo. Para más información, revisa nuestra página web www.espacioenconstruccion.cl. Es la hora 17, 3 minutos. Juntas y juntos hacemos más universidad. Queremos invitarte a conocer los resultados del proceso de autoevaluación para la acreditación institucional, en un ciclo de presentaciones en las plataformas de Radio UACH. Paso corriendo, saltando los charcos de calle Picarte. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana. Sentirse feliz por estar en la teja fundada. Las comisiones de autoevaluación, de investigación, de desarrollo y creación artística, de docencia de posgrado, de docencia de pregrado, de gestión institucional y de vinculación con el medio darán a conocer a la comunidad universitaria las principales conclusiones de sus diagnósticos en cada área. Fundando ciudades, construyendo puentes. Te invitamos a estar atento y seguir estas presentaciones públicas. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. Participa. Juntas y juntos hacemos más universidad. Recuerdo cuando yo tenía 20 años. En tiempos de coronavirus, Lávate las manos, lávate las manos. si tiene dudas relacionadas con coronavirus, comuníquese con Salud Responde, disponible las 24 horas del día en el 600 360 77 77. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Prende la radio. Prende la Watch. Síganos en redes sociales como Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UACH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de Los Ríos presenta De cara al cambio en Radio Universidad Austral de Chile. Estamos al aire entonces. ¿Sí? Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo programa de cara al cambio por Radio UACH.
Estamos hoy en vivo, en 27 de abril, para poder conversar sobre temas ambientales que son los que tratamos cada martes de 17 a 18 horas. Nos escuchan por todo Valdivia a través del 90.1 de la Radio Universidad Austral de Chile y también para todo Chile y todo el mundo a través de radiowatch.cl y el usuario de Facebook Radio Watch. Quiero comentarles hoy día sobre el tema que vamos a tratar. Ya lo habíamos anunciado previamente en otros programas, pero bueno, volvemos sobre la misma. Hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido, que oficialmente se celebra se conmemora el día de mañana, miércoles 28 de abril. Cada año, el último miércoles del mes de abril, se conmemora este día, independiente de la fecha en la que caiga. Este día fue instaurado en el año 1996, hace ya 25 años, por el Centro de Audición y Comunicación de Nueva York, y actualmente se celebra mundialmente. Entonces, para conversar sobre este tema, sobre las normativas, sobre los efectos en salud y muchos alcances que tiene todo el tema del ruido, que nos afecta directamente a cada uno de nosotros, estamos con dos invitados. El primero de ellos es una persona que siempre nos acompaña, casi de la casa, el Ceremi del Medio Ambiente, don Daniel del Campo. Bienvenido, don Daniel, una vez más a De Cara al Cambio. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Enrique. Y buenas tardes, por supuesto, a todos los auditores de Cara al Cambio. Un gusto por estar nuevamente con ustedes aquí esta tarde, comentando sobre un problema ambiental. Bueno, ahí vamos a entrar en mayores detalles, pero que a veces se invisibiliza, ¿cierto? Así que un gusto poder estar relevando nuevamente este contaminante que les vamos a ir contando más detalles. Bueno, ya lo anticipaba don Daniel. Nuestro segundo invitado es el profesor de la Universidad Austral de Chile, académico, ingeniero en sonido y también experto en contaminación por ruido, el doctor Enrique Suárez. Bienvenido, Enrique, y gracias por acompañarnos nuevamente en esta fecha. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Siempre es un gusto hablar de estos temas ambientales que son muy importantes para la salud de las personas, para la preservación de la naturaleza, para el entorno, ¿cierto? Y que habitualmente a fines del mes de abril nos damos un espacio para hablar sobre el ruido ambiental, con la excusa, que, como tú comentabas, de una fecha que se celebra a nivel internacional. Así que muchas gracias por la invitación. Perfecto, vamos entonces directamente a ello. Vamos a hablar sobre lo que nos convoca. La primera pregunta, entonces, es un poco más general, pero que nos puede dar un poco de luces de lo que vamos a hablar hoy día. Don Daniel, ¿cuáles son los efectos que se conocen o que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, puede describir respecto al ruido en la salud de las personas? Bueno, obviamente es una pregunta que cae de cajón para partir hablando de este contaminante que, como decía en un principio, no lo vemos, pero sí genera graves efectos sobre la salud de las personas y por lo tanto sobre la calidad de vida de millones de personas en el planeta, y eso ya ha sido estudiado extensivamente. Para resumir, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha establecido como un problema de salud creciente, ¿cierto? No solo que nos afecta, sino que ha ido aumentando en el último tiempo, generando enfermedades cardiovasculares, efectos sobre el sueño, bienestar, afectación sobre nuestra salud mental. Y por otra parte, la Agencia Ambiental Europea ha determinado como el mayor problema de salud ambiental que existe en Europa, comparándolo, por supuesto, con otro tipo de problemas ambientales como contaminantes a el aire, el suelo o las aguas, e incluso determinando un número no menor de muertes prematuras cada año en ese continente de 12.000 personas. O sea, estamos hablando de un efecto sustantivo sobre la salud de las personas, sobre nuestro bienestar, sobre nuestra calidad de vida, y por lo tanto, desde la ciudadanía debemos tener conciencia de ello, tanto a nivel de percepción, a nivel de quienes generan mayor cantidad de ruido, y por supuesto la ciencia en que está reflejada hoy día y representada en Enrique debe ayudarnos a poder seguir relevando este contaminante, y nosotros desde los gobiernos, a través de las instituciones, generar políticas públicas que nos permita ir controlando y disminuyendo la afectación de este contaminante sobre las personas y también, por supuesto, como lo decía Enrique, sobre nuestra fauna. Perfecto.
Profesor Enrique o doctor Suárez, no sé cómo prefiere que lo invite a conversar, profesor. Cuénteme usted. Enrique. La pregunta, digo yo. No, Enrique me pusieron mis papás, me gusta ese nombre, así que no hay ningún problema que usar Enrique. Perfecto. Vamos con la pregunta entonces, Enrique. Esta es la segunda pregunta que por supuesto cae de cajón en lo que estamos hablando. ¿Cuál es el diagnóstico que se pudiera hacer a lo mejor en Chile y también ir achicándolo un poco a nuestra región, a nuestra ciudad? ¿Cuál es la mirada general del problema que genera el ruido en nuestro país, a la exposición de las personas a este contaminante? Bueno, a partir de los estudios que se han hecho sobre la salud de las personas, al cual se hacía referencia recién el Ceremi, ha crecido la necesidad de conocer el comportamiento, ¿no? Tener este diagnóstico de a qué niveles estamos expuestos en distintas condiciones o situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, hay dos miradas que son importantes en ese contexto. Una es la exposición al ruido en los espacios abiertos, en las calles, ¿cierto? En los parques, en una situación, en nuestros jardines, en la terraza de un departamento, incluso cuando nosotros abrimos la ventana, ¿cierto?, de nuestra casa, cuál es el entorno acústico en esas condiciones, y habitualmente se estudian por medio de mapas de ruido. Esos mapas permiten identificar dónde están los problemas, las principales fuentes de ruido, la magnitud de ese problema, y aquellos espacios que no están contaminados por el ruido o que tienen niveles acústicos saludables, niveles más bajos, y que también nos dan una orientación a que deberíamos protegerlo, ¿no? Y la segunda mirada, que también es importante y quizás ha sido más relevante en este último tiempo, es el entorno dentro de nuestras casas o nuestras oficinas, de los espacios cerrados, ¿no? Entonces, ahí hay otro tipo de recomendaciones que tienen que ver con cómo nosotros percibimos o escuchamos la actividad que se realiza o fuera, ¿cierto? Fuera en la calle, y cuánto ingresa a nuestro espacio, ya sea para desarrollar una actividad de descanso, una actividad familiar o una oficina, y cómo estos espacios conviven entre sí, ¿no? Si yo escucho la actividad del living cuando estoy en un dormitorio, o la del vecino, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente hablamos, y los estudios a los que se hacían referencia son aquellos vinculados con la salud pública, es decir, con estos espacios abiertos a través de los mapas de ruido, ¿no? Pero no hay que olvidar de que nosotros también pasamos un porcentaje importante de nuestras vidas en espacios cerrados, y esos espacios también existen recomendaciones para que esos espacios permitan la actividad dentro de aquellos, ¿no? Entonces, por lo general, cuando hablamos del Día Internacional del Ruido, siempre nos referimos al ruido como una cosa negativa, ¿no? Que no queremos que nos invada, ¿no? Que no queremos que genere algo negativo en la salud. Y ahí son los mapas de ruido, y en particular lo que se ha hecho en Chile es que el Ministerio de Medio Ambiente ha liderado estos estudios diagnósticos de mapas de ruido en distintas ciudades del país, ¿no? Podemos conversar, si quieres, un poquito sobre eso más adelante, no lo sé. Sí, seguro que sí. Tengo un dato que a lo mejor me gustaría comentarlo contigo, Enrique, que habla de lo siguiente. Precisamente sobre el mapa de ruido, muestra que, este dato que tengo muestra que la población, según el censo del 2017, en algunas comunas del país está expuesta a niveles de ruido inaceptables, según lo recomendado por la OCDE. Entiendo que se divide tanto por horario diurno como por horario nocturno. Entonces, el dato que nos entrega esta tabla es que Valdivia está dentro de la población sobre 65 decibeles, estamos alrededor del 16,8%, y en la población expuesta sobre 55 decibeles estamos alrededor del 2,4%. ¿Cómo se evalúa eso dentro de una ciudad? Eso me gustaría profundizar un poco más en eso, y cómo Valdivia puede enfrentar un poco estas cifras que yo no sé si son negativas o no, digamos, pero por lo visto no deja de ser hartas personas. Estamos hablando de, no sé, 25.000 personas en un 16,8% más o menos. Sí.
A ver, Juan, efectivamente, para poder analizar el riesgo de la exposición al ruido ambiental, hay que diferenciar los valores que son en el periodo diurno del periodo nocturno, que es la zona del día, donde las actividades más sensibles es la del descanso, ¿no? Entonces, incluso en la normativa se diferencia el periodo día y de noche, ¿no? Donde el periodo noche generalmente es más restrictivo porque estamos protegiendo la salud, como los efectos que ya se nombraron, la interferencia con la calidad del sueño, etc., ¿no? El ruido es un factor estresante, entonces se genera en el cuerpo un montón de efectos. Todas las ciudades del mundo, y Valdivia también, tienen problemas de ruido. Por muy pequeñas que sean las ciudades, las actividades propias del tránsito vehicular generan altos niveles por mucho flujo vehicular o porque los vehículos son vehículos de gran tamaño, como el tránsito de camiones o autobuses, etc., ¿no? Ahora, si uno quiere comparar Valdivia con otra ciudad, la primera tentación es compararse con Santiago, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo estamos con otras ciudades como Santiago, que uno presume que los niveles son más altos? Las recomendaciones internacionales hablan de 65 decibeles promedio en el día y 55 en la noche, 10 decibeles de diferencia. En el caso nocturno, estamos hablando de un 23% de la población en Santiago, que son poco más que 1,4 millones de personas, ¿no? Y en el caso del día es sobre 32%, sobre 2 millones de personas en Santiago, ¿no? Entonces, si uno ve esta tabla que está también publicada en el sistema que tiene está la Comisión de Urbanismo, no recuerdo bien cuál es el nombre, el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano, tengo mi torpeo por aquí, ¿no? Ese indicador establece los valores por distintas comunas, ¿no? Y entonces ahí uno podría ver dónde está Valdivia, y Valdivia está en una posición bastante beneficiosa desde el punto de vista sobre todo nocturno, ¿no? Es cierto que esos valores, ojo, son valores exteriores, ¿cierto? Que yo ya lo comentaba, y es bastante más saludable el clima acústico en Valdivia en la noche que en Santiago, por supuesto, y durante el día también, ¿no? Entonces, lo importante de estas comparativas es primero identificar que en todas ciudades hay problemas de ruido, ¿no? Nadie está exento. Segundo, identificar dónde están estos problemas para poder tomar algún tipo de acción. Cuando suceden estos altos niveles, la opción que tenemos es mejorar el parque automotriz, la renovación de los autobuses, por ejemplo, baja los niveles de ruido de manera importante. Cuando se introdujeron los buses eléctricos en Santiago, aparecía todo el mundo ahí entrevistando a los pasajeros, y lo primero que decían los pasajeros es que no tiene ruido, ¿no? Entonces, por un lado estamos medio acostumbrados a este como mal necesario, pero en momentos que, como cuando uno apaga un ventilador o un motor, siente que ha estado funcionando todo este tiempo y el efecto sobre la salud es acumulativo, ¿no? Entonces, esta línea que ha llevado el Ministerio de Medio Ambiente en torno a los diagnósticos ha sido súper importante, porque se están empezando a tomar medidas colaboradoras con las normativas, ¿no? Así que sí, Valdivia tiene algunos problemas de ruido. Yo diría que comparativamente con las otras comunas que tienen datos, está bastante mejor, por las características que tiene, ¿no? Y la mayoría de los problemas están centralizados donde hay mucho tránsito vehicular. En las zonas residenciales, habitualmente, por ejemplo, en una ciudad como Valdivia, son zonas muy tranquilas. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta aclaradora, por lo demás, sobre los antecedentes que teníamos de la ciudad de Valdivia. Estábamos hablando de las regulaciones, precisamente, ¿no? Don Daniel, quisiera ir con usted ahora y hablar un poco sobre las regulaciones de ruido que hay en Chile, que nos pueda contar a grosso modo cuáles son, cuáles son los ministerios que han normado en esta materia, y contarnos brevemente de qué se puedan tratar cada una de ellas, por favor. Bueno, en el marco de la estrategia de control de ruido ambiental que ha llevado adelante el Ministerio del Medio Ambiente a través de su departamento de ruido,
se relaciona con diversas acciones, ¿cierto? Entre ellas, por supuesto, lo que dicta relación con las normas, y que en Chile tenemos 3 normas y que son normas de emisión, ¿cierto? Aún Chile, y quizás prontamente lo sorprendemos, tiene solo normas de emisión y no normas de calidad en el ruido. Sí existen normas de calidad, por ejemplo, en calidad del aire, ¿cierto? Existen normas de calidad en aguas, ¿cierto? Para que entiendan nuestros auditores, las normas de emisión es un tipo de instrumento de gestión ambiental que mide en la salida del tubo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y, bueno, que en el caso del ruido es un poquito distinto, pero eso para hacerlo más simple. Y las normas de calidad miden cómo se comporta nuestro entorno, nuestro medio ambiente, la calidad de las aguas, cómo afecta, por ejemplo, a los peces en el agua. Entonces, en Chile solo tenemos 3 normas de emisión, ¿cierto?, que dictan relación con el ruido, y de hecho fue la primera normativa ambiental en nuestro país, la norma de ruido, ¿cierto? Fue la primera instancia que llevó adelante la Corporación Nacional del Medio Ambiente el año 98, y que después recibió una modificación que muchos probablemente de los auditores lo conocen, el famoso Decreto Supremo 38 del año 2011, que ya es del Ministerio del Medio Ambiente. Estábamos muy jovencitos, pero logramos llevar adelante el DS 38, que regula las fuentes fijas, ¿cierto? Y ahí pueden ser actividades productivas, pueden ser lugares de esparcimiento, actividades comerciales, y actualmente estamos en revisión, por supuesto, de un decreto que mide emisiones de ruido muy relevante y que ha sido muy importante para el tratamiento de este contaminante en nuestro país. De hecho, y después más adelante mostrar algunos detalles, a través del DC38 es que tenemos la mayor cantidad de denuncias en materia ambiental en nuestro país. Fue un avance bien sustantivo, pero necesita mejorarse porque efectivamente al aplicarlo tiene algunas deficiencias, como también ha pasado en otras partes del mundo. Las otras normas de emisión que existen en nuestro país son del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ¿cierto? Primero enfocado a quienes son los principales generadores de ruido ambiental en nuestro país. En nuestras ciudades, como bien decía Enrique, donde hay transporte público, donde tenemos mayor cantidad de ruido ambiental, el 75% del ruido ambiental lo genera el transporte público en nuestro país, y por eso lo importante, como bien manifestaba Enrique, de la transformación hacia contar con transporte público eléctrico, no solo por las emisiones de material particulado, sino que también por las emisiones de ruido. Y ahí hay una normativa del año 2002 que se relaciona directamente con la locomoción colectiva, ¿cierto? Y que regula tanto los vehículos nuevos que ingresan a nuestro país como en las plantas de revisión técnica. Pero entre medio, y Enrique probablemente sabe muchos más detalles de eso, no pasa nada, ¿cierto? El regulador no puede ejercer muchas acciones sobre ello, solamente al ingresar vehículos nuevos a nuestro país y en nuestras plantas de revisión técnica. Y una normativa relativamente nueva que llevó los temas de ruido no solo al transporte público, sino también a los vehículos livianos, medianos y a las motocicletas, para que al ingresar los vehículos nuevos a nuestro país cuenten con ciertos niveles de ruido dentro de esas fuentes. Ese es el marco regulatorio que tenemos. Reitero que son solo normas de emisión, y creemos desde el Ministerio del Medio Ambiente que debemos apuntar hacia las normas de calidad que nos permitan finalmente evaluar los efectos que esto genera sobre la salud de las personas y regularlo desde esa perspectiva. Audio, Juan. Perfecto, ahí sí, disculpe, que no quería interrumpir con el ruido ambiente de acá. Muchas gracias por la respuesta. Vamos con la siguiente. Esta va dirigida a Enrique. Enrique, conversábamos antes sobre los mapas de ruido y las distintas ciudades, ¿no? Cómo va afectando esto en las diferentes ciudades, sobre todo Valdivia. Pero existe una red de monitoreo, entiendo, de ruido ambiental, ¿verdad?, que tiene distintas estaciones, algunas en Santiago, otras en otras ciudades. Cuéntanos un poco, ¿qué conoces tú sobre esta red de monitoreo? ¿Cuáles son los objetivos que busca? Y danos un poquito más de antecedentes de esta red de monitoreo de ruido ambiental que hay a nivel país. Súper. A ver, gracias. Es bien interesante la pregunta, porque uno dice, bueno, con los mapas de ruidos tenemos un diagnóstico, que es una especie como de fotografía. No es algo dinámico, sino es una situación promedio que habitualmente nos representa cuáles son los problemas más persistentes, ¿no? O sea, que tienen cierta caracterización
para poder actuar sobre ello. Pero no nos dan información de la dinámica del comportamiento acústico de los lugares, ¿no? Nos dan un promedio que nos permite, evidentemente, tomar medidas y diseñar políticas públicas en torno a esta tendencia. Sin embargo, si uno quiere conocer un poquito más en detalle, vamos a, en lugar de tener una foto, a ver si podemos tener un video, ¿no? Y podemos tener entonces cómo se comporta durante el día algunos puntos de interés que son escogidos porque son característicos, porque nos entregan información, por ejemplo, del tipo de vía. Nosotros en nuestras ciudades, nuestra reglamentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo establece 5 tipos de vías distintas, ¿no? Expresas, colectoras, troncales, locales y de servicios, según el servicio urbanístico que prestan, ¿eh? Si conectan un centro con otro, una ciudad con otra, van hacia las zonas residenciales, etc. Entonces, nosotros podemos diseñar, ubicar puntos de manera estratégica para que estas estaciones de monitoreo, que lo hacen de manera continua, como lo hacen otras estaciones, por ejemplo, en la calidad de aire, ¿no?, están constantemente midiendo y nos entregan entonces información muy importante sobre el comportamiento, ¿no? En redes de monitoreo en nuestro país hay en torno, por ejemplo, a algunos proyectos. El aeropuerto de Santiago tiene una red de monitoreo, es cierto, que está asociada justamente al ruido de aviones, que es una fuente de ruido que en nuestro país no tiene norma de emisión aún, ¿ah? Porque es una fuente importante, sobre todo cuando las ciudades van creciendo y los aeropuertos quedan cada vez más cerca de la ciudad. Claro. Sí. Pero también hay otras redes de monitoreo asociadas o a estudios específicos, como la red de monitoreo que tuvimos en Valdivia. Tuvimos 5 estaciones de monitoreo funcionando al alero de un proyecto Fondesit. Una de esas estaciones está todavía ubicada en las oficinas de la Seremi de Medio Ambiente, ¿ah? Porque hemos continuado la colaboración con la Seremía a nivel regional, y por lo tanto esas estaciones están pasando a otro proyecto. Ya tenemos un proyecto Fondef distinto al Fondesit, justamente para poder avanzar hacia el conocimiento de esta dinámica, ¿no? Y en el caso del Ministerio de Medio Ambiente, tiene también una red pública de monitoreo que se pueden consultar los datos en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, ruido.mma.gov.cl. Y esa red ya no solamente tiene estaciones en Santiago, tiene estaciones en Viña, Valparaíso y Concepción, ampliando el estudio del comportamiento de la dinámica del ruido. Y eso revela datos, por ejemplo, como los niveles constantes de ruido que reciben las personas que están viviendo cerca de una carretera, por ejemplo, ¿ah? Saber efectivamente los niveles, pero cómo evolucionan, y cómo evolucionan los niveles de ruido cuando estamos en una zona residencial, cuánto hay en el día, cuánto hay en la noche, y cuáles son los eventos sonoros que están afectando de mayor manera a estos niveles globales. Entonces, se pasa de este diagnóstico de los mapas de ruido a las redes de monitoreo, porque es la forma de conocer y tener mejor información ambiental para el diseño de las políticas públicas. Precisamente. Lo que pudiera redundar, no sé, en algún diseño de alguna norma específica, por ejemplo, una norma primaria de calidad de ruido ambiental, como mencionaba antes el CEREMI también, ¿no? Que pudiera redundar en normar de mejor forma o más precisamente, digamos, para poder controlar este tipo de contaminantes. Bueno, a propósito de lo mismo, don Daniel, quería preguntarle, de antes hablábamos también de cómo impactaba esto en las personas, y usted también hablaba de la normativa. Bueno, quien recibe parte de todo este tipo de denuncias es la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿no? Cuéntenos un poco cómo son, o si conoce más o menos la cantidad de denuncias que se reciben por esta materia, o cómo se va encargando la Superintendencia del Medio Ambiente para poder abordar esta problemática. Sí, como explicaba yo al principio, la mayor cantidad de denuncias que se reciben en la Superintendencia del Medio Ambiente están relacionadas a personas afectadas por ruido, ¿cierto? Y ahí tenemos una cifra bien relevante. Si uno mira las denuncias
de todo el país, ¿cierto? Entre el 2013, que es cuando empieza a funcionar nuestra Superintendencia del Medio Ambiente, y hasta el año pasado hay casi 5.800 denuncias, y la mayoría de estas son asociadas a discotecas, ¿cierto? Que ahora en pandemia eso obviamente ha disminuido, la construcción, que sí se ha mantenido, y ahí podemos entrar a conversar un poco de eso que ha pasado en el contexto de la pandemia. Y aquí en la región de Los Ríos también una cifra bastante importante. Durante ese periodo hay más de 150 denuncias asociadas al ruido, y que además, y hablando de la pandemia, han aumentado la cantidad de denuncias a nivel nacional y a nivel local relacionadas con el ruido. Y bueno, por supuesto que la Superintendencia del Medio Ambiente lo toma como una denuncia como otras, ¿cierto? Y debe ser, ahí Enrique nos puede entregar unos detalles, pero en este caso, por supuesto, se fiscaliza la unidad generadora, porque estamos hablando de una norma de emisión, pero también se constata los niveles de ruido en los receptores denunciantes, ¿cierto? Y ahí hay un trabajo para poder finalmente decretar algún proceso sancionatorio sobre aquellas personas o entidades privadas que estén generando superaciones de ruido y por lo tanto afectando la salud de las personas. Así que es una lista bien importante para nosotros, fruto de la gran cantidad de denuncias, y que por lo tanto las personas se sienten afectadas a este contaminante. Perfecto. Una de las preguntas que surgen regularmente, y esta pregunta la dejo abierta a los dos, digamos, antes de ir al corte musical. Una de las preguntas que surge generalmente a través, por ejemplo, de las redes sociales u otras, es cuando tienen un problema con el vecino, con el ruido, porque recién estábamos hablando sobre la superintendencia, pero estamos hablando de, no sé, de construcción, de discoteca, de otro tipo de unidades fiscalizables, como bien decía Seremi. ¿Qué pasa o cómo debiera ser el procedimiento cuando, por ejemplo, tengo problemas con el ruido de un vecino o que al lado hay un taller mecánico, por ejemplo? ¿Quién vela por eso? Bueno, ahí hay dos espacios, digamos, para los auditores que nos están escuchando en este minuto. Por supuesto que generar molestia sobre tus vecinos en materia fiscalizable por Carabineros de Chile. Eso es un espacio que los vecinos pueden tomar y denunciar, y el Carabineros tiene la obligación de constatar esos hechos y solicitar a los vecinos disminuir el ruido, las acciones que estén generando una cierta afectación sobre el vecino. Y por otra parte, si esto es continuo en el tiempo, y ahí hacer una acotación que la norma que tenemos vigente es a fuentes fijas, ¿cierto? Y ahí se produce alguna problemática. Voy a mostrar un caso, por ejemplo. También eso es denunciable en la página de la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero donde se produce un gris, y quizás ahí Enrique también tiene alguna experiencia, es en casos de que no son fuentes tan fijas, ¿cierto? Porque siempre hay... Y un caso muy complicado de la Superintendencia del Medio Ambiente, perdón, un ejemplo, son los circos. Ah, perfecto. Los circos son una fuente fija, pero que cambia. Están en un lugar, genera altos niveles de ruido en los vecinos que están en el sector, y después se va. ¿Cómo hace seguimiento a esa emisión, ¿cierto? Entonces no es tan sencillo, ¿cierto? Porque nuestra normativa es para fuentes fijas. Entonces mucho más, para abordarlo como caso frente a una denuncia en la Superintendencia del Medio Ambiente, es mucho más evidente cuando es un establecimiento como una discoteca, o es la construcción de una obra, ¿cierto? O es un proceso industrial, ¿cierto? Ahí es evidente que es una fuente fija. Pero también en un proceso industrial hay fuentes que se están moviendo dentro de la fuente fija, como una retro, o ¿cómo se llaman estos instrumentos para picar? Esos instrumentos son, para determinar que es una fuente fija, debes determinar un titular que está generando toda esa emisión, pero en el estricto rigor son fuentes que se están moviendo. Entonces, no es tan sencillo, pero la Superintendencia del Medio Ambiente lo que trata es de tomar un caso, un lugar, donde efectivamente, como un total, se denomina como una fuente fija. Sí, Juan, me gustaría que... Por favor, Enrique, adelante nomás. Seremi me dio un súper buen ejemplo. Lo vamos a usar para la clase también. Porque se tiende a pensar que las normas solucionan todo. Entonces se le sobreexige a una norma ambiental que
que cubra todos los casos posibles y por lo tanto esté todo resuelto a través de la normativa. Entonces, lo primero es que las normas tienen que ir actualizándose, perfeccionando, adaptándose a lo que están regulando y por lo tanto es normal. Y nuestra legislación así lo recoge, y revisando las normas. Pero eso también da cuenta de que una norma no sirve para todo. Entonces, esto es el problema, hay que verlo quizás como un poco más arriba. Entonces, en el caso del circo, que me parece un súper buen ejemplo, al circo se le dio un permiso para que funcione, ¿ya? Entonces, en lugar de ir con la norma, que es una herramienta cuando la situación ya es correctiva, ¿no? O sea, está diseñada para que si alguien no cumple la norma, ¿cierto?, existan los parámetros para poder medirlo y corregir esa situación. Pero hay otras iniciativas que son mucho más efectivas y nos cuesta mucho más incorporar, quizás por nuestra forma de pensar, que es antes de que se genere el problema. Entonces, al circo se le da un permiso para que se instale en un lugar. Y ese permiso nunca ha tenido en mente de que eso va a generar ruido. Entonces, el problema está, en el caso de los circos, que a mí me gustan los circos, súper bien que haya circo, no hay problema con que la actividad se realice. También pasa con los recitales. Nosotros tenemos un caso bien conocido en el Parque Zabal, que es un parque muy grande, donde se realizan multitud de actividades y todos queremos disfrutar de esas actividades, pero de repente se autorizan actividades que son potencialmente ruidosas para el vecindario en condiciones que no aseguran de que no van a generar ruido. Entonces, se organiza, por ejemplo, en un galpón que no tiene condiciones acústicas y es como si estuviera al aire libre. Entonces, la gente que va al recital o qué sé yo está feliz, porque decidieron ir a escuchar la música que está ahí. Pero los vecinos no decidieron eso. Los vecinos a lo mejor tienen una persona que está enferma, ¿cierto? O necesitan descansar, y entonces se genera un problema. Entonces, la invitación es para ver que las normas solucionan muchas cosas, pero no todas. Y gran parte de los problemas ambientales, y particularmente de ruido, tienen que ver con autorizar o permitir actividades que son potencialmente ruidosas en condiciones en las cuales no deberían funcionar. No porque la actividad no se tenga que realizar, ¿no?, sino que nadie ha pensado por el momento en que esa actividad, como el circo, podría generar un problema, sino ya cuando se genera. Entonces el circo dice, bueno, a mí me dieron permiso para instalarme acá, usted ve, toda la gente está disfrutando de acá, entonces usted está en contra del circo. Y la verdad es que no es que uno esté en contra del circo, sino que hay personas, ¿cierto?, que después de escuchar varias veces la misma emisión sonora, la canción o qué sé yo, después de un tiempo se transforma en un problema, ¿cierto? Y cuando van a fiscalizar, el circo probablemente a lo mejor ya no está, ¿cierto? O es muy difícil encontrar la asociación entre la superación de norma en la medición y digamos, la fiscalización y regulación. Entonces, es un súper buen ejemplo ese, porque muchos permisos deberían considerar un estudio de impacto acústico inicial o compromisos. Compromisos de que sí van a considerar la emisión, o la posible emisión sonora, que eso va a generar o podría generar problemas en los vecinos. Perfecto. Muchas gracias entonces por ambos comentarios. A propósito de ruido, de concierto y todo eso, yo los voy a dejar con una canción de música electrónica, a ver si les gusta un poco. Esto se llama Fire, escuchamos a Justice, un dúo francés de música electrónica. Vamos con ello y volvemos con esta conversación. Súper.
Estamos escuchando De Cara al Cambio en Radio Universidad Austral de Chile. Ok, ya estamos al aire nuevamente luego de ese temón Fire del dúo francés Justice. Vamos entonces a continuar conversando sobre el Día Internacional del Ruido que celebramos mañana mundialmente y que hoy ya estamos preparando desde los estudios de Radio UH, que nos escuchan para todo el día a través del 90.1 en la FM y también para todo el mundo a través de radiowatch.cl. Estamos conversando sobre el Día Internacional del Ruido precisamente con Enrique Suárez, quien es ingeniero acústico y experto en contaminación por ruido, profesor de la Universidad Austral de Chile, y también nos encontramos con el Ceremi del Medio Ambiente, don Daniel del Campo. Hemos revisado los efectos en salud, normativa, mapas de ruido, hemos hecho un barrido por toda esta temática a nivel nacional, pero me quedó una pregunta dando vuelta que no la realicé en su momento cuando le pregunté por la normativa al Ceremi del Campo, así es que voy a ir con usted, don Daniel, inmediatamente, porque entiendo que también hay otras instancias de regulación que no mencionamos y sería bueno también aclararlos porque hay algunas que tienen que ver directamente con la acción comunal, por ejemplo, ¿no? Así que, don Daniel, por favor, si nos puede comentar qué otras instancias de regulación sobre el ruido tenemos acá en la normativa ambiental vigente. Como decía Enrique, a las normas no les podemos pedir todo, ¿no es cierto? No podemos pedir que regulen todo, y en materia ambiental es tal cual. Nuestra ley de bases del medio ambiente y en general la normativa internacional es así. Existen distintos instrumentos de gestión ambiental, ¿cierto? Para poder controlar, mitigar y aplicar política pública en materia de distintos contaminantes, distintos impactos que se generan sobre las personas o sobre el medio ambiente. Y una de esas formas es las normas de emisión, como comentábamos anteriormente, y estas tres que tenemos en Chile. Deberíamos avanzar hacia contar con una norma primaria de calidad en ruido ambiental, pero también hay otras formas que en Chile hoy día tenemos para poder evaluar y controlar el ruido. Uno de ellos es nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? Que cuando los proyectos ingresan a evaluación ambiental, que pudiera ser un edificio, pudiera ser un aeropuerto, como bien hablaba Enrique, de que en Chile no existe norma específica para los aviones, pero cuando ya está dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, nosotros sí, desde los servicios públicos, podemos hacer alusión a referencia y cumplimiento de la normativa internacional, ¿cierto? Y ahí, por supuesto, que hay países que han avanzado mucho más que nosotros en esta materia para controlar, insisto, medir, regular y controlar ruido en las carreteras, por ejemplo, en los aeropuertos, en los trenes, en las tronaduras, ¿cierto? Eso también es un punto bien importante. Y de esa forma podemos regular el ruido y los impactos que genera, insisto, sobre las personas o el medio ambiente. Una segunda forma tiene que ver con las ordenanzas municipales, ¿cierto? Que bajo la ley de municipios pueden regular bastantes cosas y pueden hacer detalles en ello. Y también lo que dicta relación con la planificación del territorio, que también es un tema que comentaba Enrique respecto a nuestro Parque Zabal o respecto a los circos. Contar con toda la información que se ha ido generando, por ejemplo, a través de los mapas de ruido, a través de las redes de monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente u otras que han sido levantadas, por ejemplo, a través del proyecto que estamos trabajando en conjunto con la Universidad Austral de Chile, se puede generar un trabajo, de hecho así lo hacemos, con el Ministerio de la Vivienda para poder generar una mejor planificación de nuestro territorio, ¿cierto? Y que actividades que generen mayor cantidad de ruido no estén cerca de instancias que necesitan de menor ruido, ¿cierto? Y eso son distintos instrumentos de gestión ambiental, en el caso de la planificación del territorio, la evaluación ambiental estratégica, en el caso de los proyectos, el sistema de evaluación, en el caso de normas que llevamos adelante directamente nosotros como subsecretaría, las normas de emisión, las normas de calidad, y que de hecho podrán llevarse incluso a normas secundarias, ¿cierto? Que tienen que ver con la protección del medio ambiente y que así también es trabajado en el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque nosotros no solo evaluamos la afectación sobre las personas en el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que también sobre la fauna, por ejemplo, en los parques eólicos, ¿cierto? Efectivamente pueden generarse graves impactos sobre nuestra fauna
en los parques eólicos, y eso nosotros lo evaluamos, a pesar de no contar con normas vigentes en Chile, pero sí el sistema de evaluación nos permite hacer alusión y solicitar el cumplimiento de normas internacionales a los titulares de proyectos. Así que ahí vamos complementando, ¿cierto? No, como decía Enrique, no le podemos pedir todo al DC38, vamos complementando y además vamos agregando otros instrumentos. Perfecto. Gracias por la aclaración entonces de todos aquellos instrumentos que no habíamos nombrado previamente y que también son relevantes de mencionar, ¿no? Sobre todo aquello que tiene que ver con la evaluación del sistema de impacto, si bien digo, sistema de evaluación de impacto ambiental y las ordenanzas municipales, por cierto. Bueno, ya estamos a punto de ir finalizando nuestro programa de hoy, pero en el marco en que nos encontramos y a propósito del Día Internacional del Ruido que conmemoramos mañana, la pregunta que corresponde hacer, y en este caso la voy a dirigir hacia Enrique, tiene que ver con cómo hemos visto que ha funcionado o se ha monitoreado el ruido, cuáles han sido los efectos del ruido en este periodo de pandemia aquí, digamos, cuál es la presencia del ruido en las ciudades, considerando a lo mejor que tal vez hay menos gente también en las calles, pero están más reunidas las personas en el hogar. ¿Qué pasa con el ruido en la pandemia, Enrique, si nos puedes comentar? Vale, es una pregunta bien interesante porque pasan cosas entretenidas, sobre todo para los que nos dedicamos al tema del estudio de la acústica ambiental, ¿no? Por un lado, al disminuir las actividades en general, disminuye el ruido. Por lo tanto, si tenemos algún tipo de restricción, como un toque de queda, por ejemplo, al disminuir el tránsito vehicular, los niveles sonoros bajan de manera importante. Y esto ha pasado, por supuesto, acá en Chile y ha pasado en todo el mundo. Así que hay varias publicaciones científicas que han estado dando reportes sobre esto. Los valores bajan de manera importante, sobre todo en aquellas zonas donde hay mucha actividad. O sea, si tenemos una calle como Picarte en Valdivia, que tiene mucho tránsito vehicular, entonces ahí es donde más se nota y los valores superan 10 decibeles o 15 decibeles, digamos, de diferencia en el día, lo que es mucho, ¿no? No hay que olvidar que los decibeles son una unidad un poco difícil o poco lejana para el común de las personas porque es una unidad logarítmica. Entonces, cuando se habla de 50 más 50 decibeles, no son 100 decibeles, sino son 53. Entonces, cuando duplicamos la energía, estamos aumentando 3 decibeles, y por lo tanto una disminución de 10 es súper significativa. Es lo que uno tiene habitualmente diferencia entre el día y la noche. Ahora, en zonas que son más residenciales, que habitualmente tienen bajos niveles de ruido, se ha notado un poquito menos esta diferencia, ¿eh? Pero en general, yo creo que todos hemos experimentado que al disminuir las actividades exteriores, pasan dos cosas, que escuchamos sonidos que antes no escuchábamos, por ejemplo, las aves, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros auditores podrán hacer conscientes de que escuchamos ambientes sonoros que también han regresado un poco a los parques, a los árboles, a las ciudades, porque ya no se van por el ruido, sino que vuelven. Y también hemos escuchado más a nuestros vecinos, sobre todo para aquellos que viven en departamentos, donde los vecinos están más cerca. Entonces han aumentado las denuncias de ruidos por vecinos. ¿Ah? Es decir, primero, bajan los niveles de ruido en general, lo cual es bastante interesante, y nosotros estamos preparando también una publicación en torno a eso, en virtud de las redes de monitoreo que tenemos, entre otras cosas, aquí en Valdivia también. Eso a nivel internacional. Hay noticias que empezaron en la pandemia bien atractivas, donde se empezaron a ver animales que habitualmente no estaban en las ciudades y empezaron a verse transitando por las ciudades, incluso algunos animales un poco salvajes, ¿no? Que al no ser, espantados, digamos, por la actividad, empiezan también a explorar espacios que habitualmente, ¿cierto?, antes de las ciudades ellos habitaban el lugar, ¿no? Y el escuchar más a nuestros vecinos y a la propia actividad dentro de las casas también ha generado una conciencia
sobre la importancia del respeto del espacio con respecto al resto de las personas, ¿no? Todos nosotros somos potencialmente fuentes de ruido, si queremos verlo así. Y nuestra relación con nuestras familias, con nuestros vecinos, es súper importante. Si nosotros se lo respetamos, van a disminuir mucho los problemas. Y es ahí donde las ordenanzas municipales tienen muchísimo, pero muchísimo que hacer, ¿eh? Eso, recogiendo un poco lo que también comentaba el Ceremi, los inspectores municipales y Carabineros de Chile tienen una importante función en ese tipo de eventos que no necesitan tener un sonómetro para medir, ¿eh? O sea, no todo es medible, porque no es necesario medir algunas actividades que evidentemente generan un problema, ¿no? Entonces, este es un año bien especial de la celebración internacional o la conmemoración del Día Internacional del Ruido, que también el año pasado pasamos por esta condición de no poder hacer actividades como hemos hecho otros años, de salir con los sonómetros a la plaza, ¿cierto? Y poder compartir con la comunidad en vivo de esta información. Y el año pasado era el Año Internacional del Sonido, ¿no?, que se prolongó a este año. Entonces, quiero hacer una invitación, aprovechando la última pregunta, que visiten acusticawatch.cl porque hay un concurso escolar que todavía está abierto hasta el viernes, para que chicos de edad hasta 12 años puedan hacer un dibujo sobre el sonido. Vienen las instrucciones ahí, mandan una foto de lo que hicieron y los datos, y los chicos entre 13 y 18 años tienen que componer una estrofa de una canción. Estamos organizando el concurso nacional, que después los ganadores van al concurso internacional. Así que también, producto de la pandemia, a propósito de eso, el Año Internacional del Sonido se proyectó hasta este año para poder compartir las experiencias sobre la importancia del sonido en nuestras vidas. Perfecto, súper buen dato el último, Enrique. Vamos a pasar el dato a los hijos ahí, a ver si se motivan a hacer algún dibujo, alguna cosa. ¿Cuál era la coordenada, Enrique? Si la puedes repetir, por favor. ¿La información está en cuál página? Está en acusticawatch.cl, que es la forma más cercana quizás para nosotros, porque como UACH es de la Universidad Austral y acústica es de la cosa que estamos hablando, es donde está la información. También en la página de la Sociedad Chilena de Acústica, con la cual estamos trabajando, que es socha.cl, ¿no? En cualquiera de las dos partes están las bases. Si alguien tiene duda y dice, no me acuerdo, pero este caballero, ¿cómo se llamaba?, me puede mandar un correo electrónico, le envío las bases y todo, porque ya hemos empezado a recibir de todo Chile algunos dibujos y algunas cosas muy, muy interesantes. Así que está súper bueno. No, súper interesante el último dato que nos deja Enrique, así es que el llamado a todos quienes nos escuchan, a invitar a participar a sus hijos, sobrinos, etcétera, que puedan estar interesados en esta temática. Así que bueno, ya estamos llegando al final del programa de hoy. Quiero agradecer la participación de ustedes dos, de la voluntad por venir a conversar sobre estos temas que siempre son súper relevantes e importantes. El ruido puede ser un contaminante silencioso, digamos, porque no lo vemos, pero sí nos afecta directamente a la salud de las personas, el no dormir, el estrés que puede generar esto. Así que súper interesante la conversación que hemos tenido hoy día. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias, don Daniel, por participar el día de hoy. También por mi parte quiero agradecer, como cada día martes, a Miguel Millar, director de la Radio Universidad Austral de Chile, y a Diego y a Toño, que están detrás de los controles y que hacen posible que podamos transmitir de esta forma, ¿no? Así que muchas gracias, Diego, muchas gracias, Toño, por apoyarnos como todos los martes. Les dejo un abrazo y los dejo invitados también para el próximo martes, que esta vez sí vamos a hablar sobre la Superintendencia de Medio Ambiente. Vamos a abordar también parte de lo que hablamos hoy y además vamos a conversar sobre todas las materias que involucran a este servicio público que muchos de nosotros hemos ido conociendo cada vez más con las noticias que van saliendo. Así que, bueno, nada más que decir. Muchas gracias. Cerramos el programa de hoy. Los esperamos el próximo martes en De Cara al Cambio. Un saludo, amigos. Un abrazo virtual y que estén muy bien. Chao, chao. El equipo de comunicaciones de la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región de los Ríos presenta De Cara al Cambio en Radio Universidad Austral de Chile.
Construyendo educación superior.